Bueno, buenas tardes. Ya estamos en la última etapa del simposio y tratando un tema que les va a interesar a varios sobre regulación de espectro y los diferentes aspectos. Tenemos un panel bastante concurrido, aunque con 2 ausentes todavía, así que después van a llegar, pero mientras terminan de llegar los panelistas, que uno está en viaje, el otro está por ahí dando vueltas, Alexis Arancibia de la GSMA nos va a hacer una pequeña introducción sobre la regulación de espectro y la visión de la GSMA sobre diferentes cuestiones. Así que, Alexis, te dejo el panel. Bueno, muchas gracias, Carolina. Bueno, tenemos esta petición y antes previo a la sesión con tan distinguidos panelistas, digamos, la petición es que sea una introducción breve, así que voy a tratar de honrar esa petición y, en primer lugar, reconocer, digamos, que hay un crecimiento importante y preferentemente móvil cuando hablamos del acceso a Internet, a tal punto que al día de hoy los accesos, digamos, las conexiones móviles quintuplican las conexiones fijas. Esa es una realidad que estamos viendo y esto está motivado principalmente por la adquisición de smartphones, digamos, que es muy grande, es exponencial. Tenemos una previsión de contar con 605 millones de conexiones a través de smartphones en nuestra región hacia el 2020, lo que nos convertiría en la segunda región con una base, digamos, de smartphone a nivel global y con un tráfico creciente, tal como se indica ahí, de datos. Tenemos una adquisición, digamos, de servicios 4G, una cobertura de servicio poblacional que va a estar transitando de 1/3 de la población a final del año 2014 a 76%, 3/4, digamos, de la población hacia el año 2020, con una penetración cercana al 30% ese mismo año de servicios 4G. Aquí tenemos, digamos, una visión que muestra que los gobiernos han asignado bandas, digamos, que han sido identificadas para la provisión de este tipo de servicios. Las bandas principalmente asignadas han sido las de AWS y la de 700 MHz. También algunos casos de asignación de la de 2.6 MHz. Esto ha estado acelerado, particularmente en el último par de años, con prácticamente 1100 MHz asignados y con un desembolso por parte de la industria de más de 11.000 millones de dólares por este espectro. Aquí tenemos una visión gráfica de cómo está la situación de la asignación de espectro. En azul, lo que corresponde a 4G. Puntualmente 3 países solamente no han asignado aún alguna de estas bandas, AWS, 700 MHz o 2.6 GHz. Y nuestros mensajes, digamos, que consideramos la clave para seguir avanzando positivamente. En primer lugar, bueno, tener una asignación armonizada es algo que conocemos, digamos, que repetimos bastante, pero es muy relevante no olvidar. Pero esa es una parte de la historia, la primera. La segunda es que el despliegue se facilite. Por lo tanto, es importante identificar aquellos elementos que podrían ser una barrera para un despliegue ágil de la infraestructura. Y finalmente, creemos que es importante también identificar aquellos casos de espectro no utilizado, digamos, para reasignar, si es necesario, y hacer una consideración del balance necesario para poder otorgar tanto cobertura como capacidad. Finalmente, hacer un reconocimiento de que la asignación de este tipo de banda ha sido onerosa, en algunos casos lenta, en algunos casos con condiciones bastante duras, digamos. Pero es importante, digamos, hacer las correcciones para los procesos que continúan en cuanto a la asignación, particularmente de los 700 y de las bandas que se identifiquen en las conferencias mundiales que se llevan a cabo, de hecho, en estos momentos, digamos. Así que eso es lo que tengo, espero haber cumplido con la petición de lo breve. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Alexis, por la introducción. Creo que tocaste varios de los temas sobre los que muchos quieren hablar. Y sobre Paraguay, vamos a empezar con Paraguay, que vimos que estaba la asignación de 40 MHz de AWS y 10 MHz de la banda de 700, que eso va a quedar desactualizado dentro de muy poquito, y Oscar nos va a contar sobre la nueva licitación de espectro de la banda de AWS en el Paraguay.
Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas, también a los compañeros y compañeras de este panel. También agradecido por el convite que nos han hecho al regulador de Paraguay. Y bueno, como bien lo dijo Carolina, es cierto, estamos realmente a las puertas de la adjudicación del espectro de la banda 2100, o sea, 1700-2100, con respecto a lo que había comentado el representante, las cuales no había recientemente hablado. Estamos a 25 días de la adjudicación de las 3 subbandas, que en este caso serían bandas de 10 más 10 MHz, la cual en estos momentos donde ya se han cerrado las puertas de esta precalificación, tenemos 3 operadores que van a participar, que son las de Personal, Claro y Tigo. Soy Óscar Cambusanos, director titular de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones. Nuestro nombramiento se realiza por 5 años al ingreso de cada elecciones, en este caso 2013-2018, con el nuevo gobierno. Tenemos restricciones cuando justamente hemos escuchado las palabras de Carolina con relación a los topes de espectro. En este caso, nosotros en este pliego de bases y condiciones que ha realizado la CONATEL, vamos a plasmar en una realidad, o sea, vamos a tangibilizar aquel tope de espectro. O sea, estamos hablando de que cada operador no va a poder tener más de 30 MHz cada uno. Tenemos 2 servicios: servicio de telefonía básica, que es un concesionario, que es una empresa del Estado en un 99%, en una sociedad anónima en este caso, y los otros servicios en régimen de licencia tenemos 4 operadores, como bien lo había dicho recién. Está la operadora, el prestador de Tigo, Claro, Personal y de Vox. Vox es una empresa que ha ingresado dentro del operador estatal, que es Copaco. Esta transmisión, o sea, esta adjudicación que lo vamos a hacer en apenas 20-25 días más de esta banda 1700-2100, es la que hoy día realmente nos tiene muy atareados en Paraguay, porque como ustedes sabrán, también algunos medios de prensa están muy involucrados. Hay personas audicionistas que están también dentro de lo que se llama un operador móvil en cuanto a acciones se refiere, entonces está muy publicitado. Los títulos habilitantes son la de licencia de la 1700-2100. La licitación va a ser mediante una subasta simultánea ascendente, o sea, van a competir realmente y quien mayor pueda abonar por cada mega será la adjudicada. En este caso nosotros hemos determinado por algunos estudios realizados de que el precio base inicial por cada mega va a ser de $1.500.000. O sea, creemos que vamos a recaudar un poco más de $100 millones. Las habilitadas a participar son las personas físicas, jurídicas o consorcios que cumplan con las condiciones del PCB. La subbanda incluida en esta licitación se dispone de licitar 6 subbandas de 5,5 MHz, identificadas con DD', EE', FF, GG y HG'. Las anteriores están hoy día dentro de la competencia de la estatal, que es Copaco. El tope del espectro en esta banda 1700-2100, como habíamos hablado recientemente, deberá ser menor a 30 MHz. Copaco, que es una sociedad anónima que es del Estado, dispone de 30 MHz, que es 15 más 15. Y el tope de espectro radioeléctrico en banda de frecuencias altas será a través de esta licitación. No podrá tener asignado más de 30 MHz, sumado a aquellos que tienen 1900 MHz y 2600 MHz. En este caso estamos hablando de una empresa, un operador privado que es Tigo, quien para participar y ser preclasificado en esta subasta deberá devolver lo que está en consideración. Estoy hablando de la banda 2600. Deberá devolver obligatoriamente para poder participar de esta subasta. Las cantidades de bandas que puedan ser asignadas por prestador. Realmente, así como están los 3 preclasificados, podrán tener esa banda 10 más 10. En caso de que solamente 2 sigan hasta el final, que estamos hablando de aquí a 15, 20 días, entonces si son 2 las precalificadas finales,
van a acceder con una banda de 15+15. De repente, muchos estaban hablando, ¿será suficiente este número? Habíamos hablado también con otros operadores y en este caso también nos sirvió este panel para hablar con otros prestadores y reguladores de que en febrero y marzo Paraguay estará licitando la banda 700. Sabiendo que ambas tecnologías son compatibles, entonces creemos que eso va a sumar a que haya mayor cobertura de banda ancha. Ya habíamos hablado de los precios y ahora el CONATEL no solamente tiene el afán recaudatorio en esta situación, sino también tiene la posibilidad y ha establecido en el pliego y base de condiciones cargas sociales muy importantes para el país. Los adjudicados, por ejemplo, deberán hacerse cargo de los costos de la resintonización dentro de la banda 1700-1100, porque para reasignar, para renovar la licencia Copaco, nosotros como Comisión Nacional de Telecomunicaciones hemos quitado 10 megas de la empresa Copaco para poder entonces tener la simetría que hablamos en esta subasta, para que todos tengan el tope de espectro. Y por supuesto, quien tenga el usufructo, sea ganador de esa subasta, se hará cargo de esos gastos. La exigencia que tiene es la despliegue de infraestructura en la red 4G, al menos 60 estaciones de radiobase en 3 ciudades importantes, 50 estaciones de radiobase importantes. O sea, estamos hablando de casi 60, 70 estaciones de radiobase con cobertura 4G. Y parece realmente coincidente la problemática que tienen los demás países con nosotros. Nosotros realmente tenemos un problema muy grave con relación al no otorgamiento de los permisos de los gobiernos locales o municipios. Y bueno, realmente para nosotros es preocupante porque, imagínense, nosotros estamos estableciendo obligatoriedad de la construcción de infraestructura 4G, de estaciones de radiobase en las cabeceras departamentales de Paraguay. Sin embargo, hoy día, justamente en estos 8 municipios, donde tendrán la obligatoriedad los prestadores de este servicio instalar, construir, hoy hay ordenanzas o leyes locales que impiden no solamente instalarse, sino están hoy día solicitando el retiro de esa antena. Eso hizo que realmente nosotros, preocupados por esto, hace casi un año, hemos realizado encuentros con las autoridades locales, llámese municipio, ayuntamiento, gobernaciones. Hemos creado un instituto, o sea, un equipo interinstitucional por Ministerio del Medio Ambiente, por la Fiscalía Medioambiental, o sea, Ministerio Público, por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones y por autoridades del Ministerio de Salud. Conclusión de aquello es de que realmente esto no es nocivo para la salud, que esto es imperioso, que se precisa para que haya mayor conectividad, mayor cobertura. Hemos estado in situ en los municipios, hemos hecho realmente un radio de casi 1000 kilómetros. Cada fin de semana hemos ido con todo un equipo a explicar a los señores concejales, intendentes, prefectos, gobernadores, y la realidad es que nos encontramos con sorpresa, ¿verdad? De repente se dice, bueno, por cuestiones electorales, como sabemos que existe una estrechez entre los electos locales con sus autoridades, hace de que una comisión vecinal se acerque a su concejal o a su intendente y diga, nosotros no queremos antena aquí porque esto perjudica la salud de nuestros niños, de nuestros hijos. Y eso hace que la autoridad reaccione de forma inmediata y presente un proyecto de ordenanza y no solamente no permite la instalación, sino que pide el retiro de esa antena. Imagínense. Como experiencia les estoy contando, hemos estado con todas estas autoridades medioambientales, hemos explicado hasta el cansancio, no solamente explicando, sino con condimentos realmente técnicos. Sabemos bien que los límites máximos permisibles por la Organización Mundial de Salud es de 0 GHz a 300. Hemos hecho las mediciones en cada de estas ciudades, hemos demostrado fehacientemente la situación en cuanto a estas radiaciones no ionizantes como se los conoce, y no hay caso. Lo hemos explicado hasta el cansancio y nos decían al final, bueno, no nos gusta esta antena, y ahí nomás. Y las autoridades comunales no reaccionan. Entonces, hoy día estamos con ese problema porque estamos a 25 días de adjudicar la banda 1700 o 1100. Sin embargo, dentro de nuestro pliego de base de condiciones exige la obligatoriedad de instalación,
pero por otro lado, las autoridades locales lo impiden. Es por eso que la próxima semana habrá una reunión importante con la autoridad del Poder Ejecutivo, autoridades judiciales, también con grupos que aglutinan los municipios y, bueno, tratar de que si no se puede llevar a cabo una situación de consenso, como decía nuestra representante de Perú, bueno, entrar con la coercibilidad de la ley, no hay vuelta que dar, porque para el crecimiento económico, para que haya mayor cobertura, mayor conectividad, si nos dejamos llevar a veces por cuestiones meramente locales que son respetables, no digo que no somos respetuosos de las autoridades electas por sus ciudades, pero a veces por caprichos de 10 o 15 personas, hoy día se están atajando las grandes inversiones. Y realmente hemos hecho tantas intervenciones y que le decíamos al señor presidente de la República que en este caso lo único que nos resta es hacer que la ley se cumpla, que esa coercibilidad que nosotros pretendemos para esto sea ya ejemplificadora, si no, no podemos seguir. Esa es una realidad nuestra, ¿verdad? Cuando hablamos de los compromisos sociales, también para nosotros es importante, y vuelvo a repetir, el regulador no tiene solamente ese afán recaudatorio, sino también de tener esos compromisos sociales, como por ejemplo la cobertura de 4G en colegios, en centros de salud, en municipios, tener telecentros educativos en las 8 cabeceras departamentales del país. Y no solamente eso, sino también para cada subbanda adjudicada, el prestador estará obligado a otorgar 9.000 paquetes de notebook con 4G incorporado a los alumnos o docentes brillantes que tiene el Paraguay. Hemos hecho un diálogo, un convenio con el Ministerio de Educación y Culto, y una vez que esto culmine, vamos a tener 9.000 alumnos, docentes, profesores brillantes, medalla de oro, con notebook, subsidiado por CONATEL y por supuesto otorgado en base a este pliego de bases y condiciones por el prestador privado. Las licencias en Paraguay tienen un plazo de 5 años. Es un requerimiento realmente de casi todos los operadores de que el corto es tiempo para recuperar la inversión. Entonces, esta semana, parece mentira, pero todo coincide, ¿verdad? Esta semana estaremos presentando a un grupo de legisladores en un anteproyecto de ley especial, en este caso, para que podamos dar esa previsibilidad a los operadores privados. Estamos hablando de, por lo menos, tener una licencia a un plazo de 15 años, porque creemos que a las inversiones privadas, inversiones públicas, inversiones paraguayas o extranjeras, lo más importante para nosotros es otorgar la previsibilidad de sus inversiones y el recupero legítimo como tiene cualquier operador privado. Por eso pretendemos llegar a los 15 años, ¿verdad? Tenemos también una modificación de la Ley de Telecomunicaciones, gracias con el apoyo y asesoramiento de la UIT, estamos presentando este fin de año. Y bueno, es lo que estuvimos hablando recientemente sobre las reacciones no ionizantes RNI. Tenemos un decreto del Poder Ejecutivo, del Ministerio de Salud, donde se establecen realmente los límites máximos permisibles para la exposición a las personas a las radiaciones no ionizantes. Estamos hablando de que en estudios que hemos hecho no pasa ni uno, o sea, realmente no existe esa posibilidad de que sea dañino para la salud. Un ejemplo, cuando nos han solicitado mediciones, realizamos una medición en una ciudad. En una de sus conclusiones habla que se puede afirmar que en el sitio encontramos valores que se encuentran muy por debajo de los límites establecidos en la norma, que fijan los límites máximos permisibles para la exposición de las personas a las radiaciones no ionizantes, así como los puntos de medición que fueron realizados en los alrededores del lugar. O sea, es un ejemplo de lo que hemos hecho para medir los RNI en las respectivas ciudades. Tenemos varios equipos de primer nivel. Lo hacemos esto cada semana en todas las ciudades. Lo hemos demostrado esto también en esas reuniones que les estuve comentando. Estas son Asunción, la capital, Luque, Cacupé, son ciudades cabeceras departamentales de Paraguay. Y bueno, la verdad de las cosas es que realmente estamos a puerta de un crecimiento oportuno para la conectividad, para la cobertura, para el crecimiento económico y progreso en nuestro país. Estamos a puerta de la adjudicación de este valor que para nosotros es muy importante
y ojalá que con la experiencia que hemos tenido, asumido, podamos hacer que sean tangibles aquellas propuestas como la que estuve escuchando recientemente. Muchas gracias por escucharme y bueno, gracias a todos ustedes por su presencia. Gracias, Oscar, por tu presentación. Yo claramente te iba a preguntar sobre la duración de las licencias de AWS, así que ¿ustedes creen que la extensión de la licencia de 5 a 15 años se puede hacer incluso antes de la asignación de este concurso? Sí, es por eso hablamos de una ley especial, porque un requerimiento, porque la verdad las cosas, cuando nosotros pusimos en consulta el PBC para todos los operadores, ya sean los que están hoy día estructurando la banda, como también aquellas extranjeras que quieran invertir, y el requerimiento fue uno, o sea, un poco caro, y segundo, se podría pagar sin problema, pero si tenemos la posibilidad de extender los plazos. Y es por eso que hablamos de una ley especial, de presentarlo la otra semana, para que haya realmente esa previsibilidad que piden los inversores, ¿verdad? Así es que entiendo que sí, porque tenemos el acompañamiento del gobierno para decirle de que el lanzamiento de esta licitación lo hemos hecho acompañado por los ministros del Poder Ejecutivo, de Hacienda, de Industria y Comercio. O sea, que el gobierno, el Estado, está a fin de que esto se produzca. Por lo tanto, entiendo también que hay un apoyo de los sectores del legislativo y creemos que para cuando esté adjudicado tengamos la promulgación de dicha ley. Bueno, muchas gracias. Sobre la cuestión de emisiones no ionizantes, me parece que es súper importante que ustedes puedan hacer la concientización para permitir el despliegue, y ahora me permito contarles una anécdota que me pasó en Colombia, viajando por el eje cafetero, que no solo son las intendencias las que no saben, las que tienen miedo a las antenas, también hay vendedores que se aprovechan de las emisiones no ionizantes para vender pulseritas de cobre, haciendo una clara mención a que con esa pulserita de cobre están todos salvados, o sea que o les damos pulseritas de cobre a todos y empezamos a instalar antenas, o empezamos a promover iniciativas como las antenas buena ondas de Perú para generar un poco de conciencia, no solo en las intendencias y en todos los procesos jurídicos y legales que se tienen que hacer para poder hacer el despliegue de cobertura, que es muy exigente en todas las licitaciones de 4G de Latinoamérica. Las obligaciones de cobertura son súper exigentes, entonces es importantísimo que se eliminen esas barreras, y también para que la gente se quede más tranquila y no compre pulseritas de cobre. Quiero aclarar que yo no la compré, pero hubo varios en el colectivo que sí las compraron. Así que bueno, esperemos que se genere un poco de conciencia en todo esto. Y sobre generar conciencia y hacer mediciones de emisiones y demás, también tenemos como referente al trabajo que está haciendo la AFTIC en Argentina, y Analía nos va a contar un poco sobre este trabajo para el control de emisiones no ionizantes y un poco contarnos la experiencia que ya tuvo Argentina en la licitación de las bandas de AWS y de 700. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Primeramente, agradecer a Colin por la organización de este evento y por fomentar e incentivar el diálogo y el intercambio entre los distintos actores de este mundo de las telecomunicaciones. Sí, justo iba a empezar por el desarrollo de la licitación de 4G, pero escuchando tus conflictos en tu país con respecto a RNI, tenemos exactamente los mismos problemas, y también realizamos mucha tarea de concientización, en particular en los municipios y en las intendencias, que es donde más encontramos este obstáculo y esta problemática. Básicamente también hay muchas ordenanzas, que es la normativa local de cada uno de los municipios, restrictivas de la instalación. Hemos tenido órdenes judiciales de desmantelamiento total de espacios o de localidades y municipios, y básicamente creo que el objetivo para resolverlo es concientizar y tener un buen discurso desde el gobierno que intente paliar este tipo de medidas. De hecho, nosotros tenemos ahora tuvimos hace poquito, un mes, una experiencia, un hecho de vandalismo en una estación remota. Las estaciones remotas que dependen de mi dirección, yo estoy a cargo de la Dirección de Control y Fiscalización de la AFTIC. Las estaciones remotas no emiten ningún tipo
de señal, lo único que hacen es medir, y ingresaron un grupo de vecinos a una estación remota, incorporaron dinamita y algunas otras cuestiones y la estallaron, así que tuvimos un incendio y un conflicto muy grande por esto, justamente por la falta de concientización. Sí, justo la semana pasada estuvimos viendo el trabajo de Perú, nos pareció muy, muy interesante, hasta lo de la antena buena onda. Vamos a tratar de replicarlo sin plagiar el término. Y estamos tratando justamente de difundir todas las tareas que llevamos adelante desde la dirección. Nosotros realizamos unas 1.300 mediciones durante el 2014. Algunas se hacen programadas, la gran mayoría de las mediciones se hacen programadas por el área y otras se hacen por pedido de la ciudadanía y por pedido de distintas personas que justamente previo a escandalizar solicitan una medición para saber si en su domicilio en particular existe algún conflicto con las mediciones. También tenemos una resolución del Ministerio de Salud y en ninguno de los casos hemos superado los valores. Así que bueno, creo que compartimos todos la problemática, al menos los países vecinos. Bueno, voy a contarles cuál fue mi experiencia con respecto a la licitación de 4G. El 31 de octubre, hace muy poquito, se cumplió un año de la realización de la misma, y para ello dividí mi exposición en 3 partes, que son las 3 partes en las que participé como abogada, prioritariamente, por una cuestión de especificidad. No me ha tocado la parte técnica, sino la parte más jurídica. Y ellos son los principios fundamentales, las obligaciones y el resultado de la licitación. Esto un poco en términos generales. El gobierno en estos últimos años, 3 o 4 años, ha avanzado mucho en materia de telecomunicaciones. En diciembre de 2014 se sancionó la ley de Argentina Digital, que modifica una antigua ley de telecomunicaciones que había quedado completamente en desuetudo. Esta es la ley que crea el organismo de AFTIC en el cual yo trabajo. En el mismo año llevamos a cabo la licitación de 4G, y se concretó el lanzamiento de 2 satélites geoestacionarios. Eso es un orgullo nacional para nosotros, el ARSAT 1 y el 2, que fueron lanzados, uno este año, también hace unos meses, y otro el año pasado. Y actualmente, justo el día que me tocó volar para aquí, fue aprobada en el recinto la nueva Ley de Desarrollo Industrial Satelital. Así que venimos con un fuerte trabajo en estos últimos años con respecto a la materia. Bueno, es que digo, esto tiene que estar 100% acompañado de las políticas de Estado, y nosotros formamos parte de un gobierno que ha centrado su trabajo en generar herramientas de inclusión social, y consideramos que la inclusión digital es uno de sus componentes también. Para la redacción del pliego de bases y condiciones del concurso de 4G, conformamos un equipo interdisciplinario. Fueron aproximadamente 20 personas, ingenieros, economistas y abogados, que fueron convocados y encerrados prácticamente durante 2 meses a redactar este trabajo. Yo en ese momento me encontraba a cargo del área jurídica de la ex Secretaría de Comunicaciones, que ahora con la fusión con otros organismos forma parte del AFTIC. Y los principios fundamentales tenidos en cuenta para la confección del pliego fueron democratizar el acceso a las comunicaciones, garantizar los derechos de los usuarios. Este trabajo lo realizamos en forma transversal con otras áreas del gobierno. Han colaborado la Secretaría de Comercio y de Defensa del Consumidor en toda la tarea específica de los derechos de los usuarios. Promover el acceso a los servicios de comunicación a las personas que habitan en zonas que al momento no tenían cobertura. Evitar la concentración del espectro radioeléctrico en pocas empresas de acuerdo a los parámetros de la sana práctica internacional. Fomentar el desarrollo tecnológico nacional y promover la competencia mediante la posibilidad del ingreso de nuevos operadores. Con respecto a la promoción del acceso a personas que no tienen servicios, siempre cuento una anécdota
de cuando ingresé a trabajar en la Secretaría. Yo venía de otro sector del gobierno y cuando ingresé lo primero que hice fue, bueno, venía de un sector que claramente requería de un trabajo de asistencia y de inclusión mucho mayor, venía de trabajar en cárceles, así que cuando ingresé a las comunicaciones, lo primero que hice fue consultar cuáles eran los pueblos o las localidades de mi país que no tenían cobertura. Quedé sorprendida cuando encontré la cantidad de lugares y de sitios, y cuando escribimos este pliego tuvimos en cuenta eso como una de las condiciones fundamentales para imponer las obligaciones. Nosotros tenemos 4 áreas metropolitanas muy grandes en nuestro país, que son los centros urbanos de Buenos Aires, Córdoba, Rosario y Mendoza, que concentran al 40% de la población del país, y eso hace que se nos desajuste mucho en términos de mercado los balances de este tipo de concursos. Por eso fue específicamente contemplado en este pliego que redactamos el año pasado. Analizamos distintos procesos de la región. Estuvimos muy vinculados con el proceso de Perú, de Chile y de Brasil, y finalmente adoptamos un método de subasta similar, ad hoc, aplicado a nuestro gobierno de Colombia, que el mismo, la característica fundamental, quizá sea bueno que me contradiga algún colega colombiano si es que no fue así, porque la característica fundamental fue realizarlo en dividir el predio. Dividimos el predio donde se realizó la licitación en cuartos separados, y durante 10 horas estuvieron las empresas divididas en esas habitaciones sin ningún tipo de comunicación. Eso creo que fue lo que el condimento que consideramos que garantizó que haya más transparencia en el procedimiento y maximización de la recaudación. Utilizamos un predio público, así que fue prácticamente sin gasto para el Estado. Tenemos un predio muy grande que se llama Tecnópolis, donde se realizan muestras y actividades de ciencia, tecnología y cultura. Así que utilizamos ese predio para condicionar específicamente la sala donde se llevó a cabo la licitación. Cada operador ofertaba por separado conforme a un precio base establecido para cada lote subastado en el pliego. Bueno, tengo bastante más, pero no me quiero extender. Lo que más me interesa es hablar de las obligaciones. Las obligaciones más relevantes que emanan de este pliego, que en el caso puntual de la Argentina difieren mucho de los pliegos anteriores, también creo que también tiene que ver con la cosmovisión política del momento. Los otros eran pliegos más liberales. Estos son las condiciones que ya les comenté. Las obligaciones son: incorporamos un plazo de vigencia de la autorización del uso del espectro de 15 años con posibilidad de renovación. En los pliegos anteriores era ilimitado ese plazo de vigencia. Las obligaciones de cobertura deben cumplimentarse en 5 años a contar desde la adjudicación, garantizando el servicio al 98% de la población. Estos 5 años a contar desde la adjudicación están divididos en 5 etapas, garantizando la cobertura a todas las localidades de más de 500 habitantes, esto es lo que les comentaba antes, y más de 26.000 kilómetros de rutas nacionales y provinciales. Licitamos la tecnología 4G en 2 bandas, 700 y AWS. Incorporamos un tope de espectro radioeléctrico de 60 MHz para un total de 210 MHz disponible para todo el servicio. Establecimos la compartición de infraestructura pasiva en un 50% como obligación de los sitios propios de los operadores y compartición de infraestructura activa. Incorporamos la figura del operador móvil virtual, del OMB, para posibilitar que las cooperativas y las pequeñas y medianas empresas ingresen al mercado, que también es una demanda muy fuerte que tenemos en nuestro país. Tenemos muchas cooperativas
en localidades chicas prestando servicio fijo con imposibilitadas de ingresar al mercado de celulares. Bueno, la subasta tuvo una duración, como les dije antes, de 10 horas, que tuvo como resultado una recaudación de 2.233 millones de dólares y resultaron como adjudicatarios de la empresa, del espectro las empresas Claro, Movistar, Personal y Arlink. En el caso de Arlink, por falta de pago, se cayó la licitación. El directorio sacó una resolución hace muy poquito donde se cae la adjudicación para Arlink por falta de pago. Bueno, ahora en este momento nos encontramos a unos meses de cumplir la primera etapa de despliegue y creo que el resultado ha sido sumamente positivo. Los operadores han respondido en forma positiva a la primera etapa y lo más importante es que para fin de año se calcula que 2,5 millones de usuarios van a gozar del servicio. Como usuaria del servicio doy fe de que funciona muy bien. Y actualmente me encuentro a cargo de la tarea de control del despliegue, así que eso nos está llevando un arduo trabajo para poder controlar que las empresas lleguen con el cumplimiento de las etapas en el momento comprometido. Así que bueno, muchas gracias a todos y todas. Quedo a disposición por cualquier consulta. Bueno, gracias Ana por tu exposición y tengo que hacerte la pregunta obligada. Nos hablaste de la cancelación de la asignación de ARSAT y nos hablaste del proyecto de ley satelital y sobre eso en el proyecto de ley satelital hay una reserva muy importante de 60 o 70 MHz sí, para ARSAT en las bandas de AWS y de 700 MHz. ¿Ustedes tienen previsto hacer algún proyecto en particular? ¿Ya está sujeta, sí, es una reserva con carácter preferencial para ARSAT. Está sujeta a reglamentación en este momento, pero sí estimo que se están evaluando proyectos para despliegue. La diferencia que tiene, digo, es que esta posibilidad y esta ley permite el despliegue de otras tecnologías. Digo, también abarca el servicio de internet, de fibra óptica, además de telefonía. Pero sí, en este momento los equipos técnicos se encuentran evaluando las posibilidades de prestar servicio a través de ese espectro. Entonces esperamos tener novedades claro que sí. sobre ese uso, el uso de ese espectro que es bastante codiciado por todos los operadores. Bueno, y ahora vamos a seguir con la línea de las presentaciones y Pedro nos va a presentar sobre la regulación del espectro en Chile. ¿Podemos poner la presentación? Yo me voy a levantar, sí. No sé si no sé si le molesta un poquito la luz. ¿Se escucha? Ya. Me voy a colgar por acá para hacer la presentación. No quiero dar la espalda a nadie. Me voy a caer. Además me coloco acá para que me vean. Para que no haya problema al respecto. Solo mencionar un par de... Podría sacar eso. Solo mencionar un par de cosas. Agradecer la invitación porque además aquí estamos presentes los que se quedaron hasta el final de la presentación, al final del último panel. Además, después de almuerzo es bien difícil quedarse por el sueño, así que vamos a tratar de hacer una presentación bien dinámica. También mencionar que Chile tiene una particularidad, que por ejemplo no existe ninguna entidad estatal que es operadora, ni que tenga espectro, y por tanto todo está en el mercado. Es decir, los servicios de telecomunicaciones en Chile son ofrecidos, prestados por los privados. No sé si sea bueno o malo, pero al menos es una de las condiciones que nosotros tenemos. Y además hay otra particularidad, que el espectro radioeléctrico es un bien nacional de uso público, es decir, es del Estado, no es de los privados. Y por tanto, la recaudación que se realiza o el uso del espectro no está orientado a la recaudación. De hecho, estaba escuchando que Paraguay está pensando en recaudar 100 millones de dólares, Argentina recaudó 2.000 millones de dólares
y en Chile, por 4G 700, se recaudaron solo 20 millones de dólares. O sea, las empresas la tienen regalado. Y por tanto, nosotros cambiamos la dinámica y ahí vamos a explicar cuál es la metodología que está utilizando Chile y que al mismo tiempo muestra un caso que hay que reconocerlo, de éxito en la región porque los índices de conectividad al menos nos avalan. Hay que mencionar que la Subsecretaría de Telecomunicaciones es el organismo regulador de Chile. Esta subsecretaría tiene varias particularidades, que se llama Subtel, donde el subsecretario de Telecomunicaciones es quien le habla. Cuidado con la... No quiero ningún accidentado. Primero hay que decir que esta subsecretaría depende del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Al igual que el ministro, yo soy designado directamente por la presidenta, por tanto, mi jefa es quien está a cargo y mientras tenga la confianza de la presidenta, estoy a cargo. Por tanto, si estoy aquí es porque todavía tengo la confianza. Trabajamos día a día para mantener la confianza de la presidenta. Y además, tiene la particularidad que tiene 3 funciones. Primero es normativo, es decir, tenemos la atribución de establecer normas técnicas y reglamentarias. Segundo, fiscalizador, establecemos las sanciones. Y tercero, promotor, es decir, tenemos un fondo de desarrollo de las telecomunicaciones para fomentar el desarrollo de la industria a sectores principalmente rurales, zonas extremas y comunidades indígenas, que son los sectores donde menos inversiones ha hecho la industria. Y por tanto es deber del Estado hacer que lleguen las telecomunicaciones a aquel sector, a través de distintas instancias, y una de ellas es a través del uso del espectro. Por tanto, podemos decir que estoy con una zanahoria por un lado y por el otro lado con un garrote. Entonces tengo que jugar constantemente con esas dos figuras para trabajar coordinadamente con la industria, y por eso nosotros siempre hemos dicho, hay que trabajar en un acuerdo público y privado en donde la industria puede legítimamente obtener lucro, pero tiene que entender que en Chile al menos las telecomunicaciones tienen un sentido ciudadano, sobre todo con el gobierno de la presidenta, y donde nuestra máxima es, por parte del Estado, fomentar políticas públicas de mediano y largo plazo, independiente de los gobiernos que estén presentes, pero que tengan una finalidad de que el usuario de telecomunicaciones que no entiende de tecnología puede utilizarlas, y por otro lado las empresas puedan desarrollar modelos de negocio cumpliendo obviamente la normativa sectorial. Estos son los principales ejes estratégicos que tiene la subsecretaría en este mandato. El tema de promoción del tema del espectro, la utilización de las tecnologías, incrementar la protección de los derechos de los usuarios. Por eso hablamos de la neutralidad de la red, donde decíamos que es un derecho que tienen los usuarios y por tanto las empresas tienen que entender que la base es esa para desarrollar modelos de negocios. Mejorar la calidad de servicio de las telecomunicaciones, porque es muy fácil decir queremos más espectro por parte de la empresa. Otra cosa muy difícil es decir qué tan intensivo en el uso se le da a ese espectro. En Chile se prohíbe también la especulación y el acaparamiento, por tanto, en principio no está autorizado tener espectro sin uso. Ahora estamos empezando a regular lo que es el mercado secundario del espectro, pero siempre con la misma lógica, considerando que se está siendo utilizado y si no, existe la posibilidad del Estado de quitar el espectro no utilizado. Así que es importante ese tipo de referencia. Promover la competencia y acelerar, por tanto, el uso de las tecnologías, también es parte de nuestro objetivo, y también el desarrollo de la información y las tecnologías es parte de nuestro eslogan como Subtel. Hay que mencionar que somos responsables de la administración del espectro, también, y todo bajo una figura. O sea, a mí me gusta, la verdad es que tengo que reconocer que agrada tener la posibilidad de tener varias atribuciones para poder promover, en este caso, las telecomunicaciones. Segundo, como le decíamos, en Chile no se vende el espectro, no se hacen los concursos con un fin recaudatorio, no es nuestra intención esa, sí que haya una distribución de la frecuencia. De hecho, había una estadística de cuánto sale el espacio de megahertz en los distintos países de Chile, el que tiene el menor costo. Pero al mismo tiempo es donde se produce una industria muy dinámica, donde hay mucha competencia, mucha penetración, en los usuarios son muy exigentes y por tanto las inversiones de las empresas
no van orientados al pago de la licencia o del concurso propiamente tal, sino va orientado a la infraestructura de telecomunicaciones y los servicios que ella dependa. Las decisiones de tecnología están desarrolladas por la misma empresa, o sea, de los operadores, sin perjuicio de que el regulador está a cargo de verificar que esto funcione. Las licencias son de 30 años. Miren, hasta damos harto tiempo para que esto sea una inversión de mediano y largo plazo, entendiendo que también Chile es un país serio regulatoriamente, donde se pueden hacer negocios y donde se entiende también con la misma lógica, que existe el libre comercio. Somos un país bastante liberal desde el punto de vista económico, pero considerando que en materia de telecomunicaciones sí hay una debida protección a los usuarios, porque son ellos los que finalmente, en situaciones normales y en situaciones de emergencia, tienen que responder las telecomunicaciones. O sea, Chile, lo decíamos, 8 de 10 terremotos en el mundo prefieren Chile. En esta administración de la presidenta, hemos tenido un terremoto 8.2 en una zona del norte de Iquique y 8.4 a solo unos kilómetros, cientos de kilómetros de Santiago, en Ovalle. ¿Y ¿saben lo que pasó? Que no hubo corte de servicio de telecomunicaciones. La red se mantuvo, la gente ha aprendido a utilizar las redes de datos más que la voz, porque la voz obviamente se satura. La gente se pudo comunicar por WhatsApp, por Facebook, Twitter, y se generó una dinámica donde no se cayó ninguna antena, no tuvo daño de infraestructura. Pero hay que hacer un ejercicio. El año 2010 tuvimos un terremoto y el talón de Aquiles de ese terremoto fueron las comunicaciones. Hubo un tsunami que fue el tsunami que produjo mayores muertes. De hecho, en 2010 murieron como 500 y tantas personas. En el terremoto del 8.4 de ahora, solo 12 personas fallecieron. De hecho, después del terremoto vino las fiestas patrias, que son donde se celebra, y murieron 35 personas porque se atropellaron, porque estaban buenos para tomar, etc. Entonces uno dice un terremoto 8.4 es menos mortal que unas fiestas patrias. Efectivamente, nosotros buscamos que no haya ningún tipo de accidente y por tanto no fallezca ninguna persona. Pero las comunicaciones en ese sentido fueron positivas, fueron un sustento y nosotros pudimos decir después con la industria, este es un trabajo que se tiene que hacer de verdad, porque si hubieran fallado las telecomunicaciones, todo el ejercicio que hicimos antes no hubiera valido la pena, porque desde el 2010 se hizo una modificación, se establecieron infraestructura crítica de telecomunicaciones, se estableció una reglamentación en caso de emergencia, se colocó un sistema de alerta de emergencia para el envío en caso de terremoto, y todo eso ha hecho que el 2015, cuando hubo el terremoto 8.4, todo funcionara normalmente y por tanto el resultado del trabajo público-privado. Y por tanto estamos trabajando en la lógica del mercado secundario, pero siempre considerando el resguardo de que el espectro que se esté comercializando, entre comillas, que es un bien nacional de uso público, siga con su continuidad de uso para estos efectos. Las comunicaciones en Chile, podemos decir que dentro de la economía mundial, podemos decir de la UNIDP, Chile es el primer país en Latinoamérica en cuanto al posicionamiento en que se encuentra del desarrollo, en este caso del desarrollo humano. Estamos en el lugar 41, pero nosotros aspiramos a seguir mejorando la calidad de vida de las personas y por tanto sabemos que el mercado de telecomunicaciones no es solamente para hablar, es para desarrollar también otro modelo económico, educacional, salud y turismo y cualquier otro desarrollo que además se puede basar sobre las telecomunicaciones. Además, hay que mencionar que Chile geográficamente es muy accidentado. Tenemos desierto, tenemos zona de valles, tenemos campos de hielo en el sur, pero a pesar de esto, tenemos un 70% de penetración de Internet en los usuarios. Y tenemos también muchas zonas rurales, zonas extremas y zonas sin cobertura, que en este gobierno al menos nos enfocamos ahora a dar conectividad hacia ese lado. Hay que mencionar aquí, hay unas estadísticas que dicen que tenemos un 70% de cada 100 personas se conectan
En el mundo es 40%, 32% los países en desarrollo y Chile tiene 70%. Pero los países de la OCDE, en que Chile es miembro, tienen un promedio de 78%. Por tanto, nuestro objetivo como gobierno, estamos pensando hasta el 2018, es que el 2018 tenemos que tener la media de los países de la OCDE o superior. Ese es nuestro desafío, esa es nuestra meta, con fecha y con porcentaje. Y eso no lo hacemos nosotros como gobierno. Se hace la industria con el gobierno y con los usuarios que contratan los servicios. Por tanto, la idea, sobre todo en este panel, es compartir esa experiencia para entender la metodología, independiente de que cada país tome su decisión de cómo administra sus bienes públicos, pero considerando cuáles son los objetivos que estamos buscando. Acá hay que mencionar que los sectores urbanos concentran mucha conexión a Internet fija, que es de mayor velocidad, pero los sectores rurales todavía dependen de Internet móvil. Por tanto, cualquier mejora en las tecnologías de Internet móvil permite mejor acceso o experiencia de navegación de las personas en zonas rurales. Por eso nos importa también adoptar las tecnologías de forma más rápida. Chile ya hizo la licitación del 700 y de hecho las empresas ya están deseosas de empezar a comercialmente ofrecer la banda 700, porque ya existe 4G en la banda 2600 y también una de las empresas que tenía 3G en AWS ahora lo va a transformar en 4G en AWS. Por tanto, lo que estamos demostrando al final que las tecnologías tienen que ser complementarias, no son sustitutivas, pero hay que darle un margen para que en el fondo las personas puedan acceder y cumplir lo que la presidenta me mandató, que no importando el lugar geográfico en la que se encuentre una persona, pueda conectarse a Internet y a las comunicaciones. Y yo tengo que seguir ese mandato, trabajando con la industria y desarrollando todos estos modelos para este sector. Y donde efectivamente el 78% de los accesos a Internet en Chile son a través de celulares. Celulares que son celulares inteligentes, smartphones principalmente, donde se crea también un modelo de negocio adicional, lo que es el acceso a las redes sociales, a la información, a las aplicaciones over the top, considerando que está el fundamento de la neutralidad de la red como base para la formación de cualquier innovación que surja sobre la red, respetando obviamente los derechos de los usuarios. Este es el sector donde mostramos cómo se ha desarrollado la tecnología 3G más 4G en conectividad. O sea, Chile hace el 2009 tenía una tasa de acceso muy baja, pero si uno ve cómo ha crecido sustancialmente y ya estamos en el 2015 ya con una tasa superior, lo que demuestra que esto ha sido, insisto, son políticas de mediano y largo plazo, que exceden solamente un gobierno y por tanto nosotros tenemos que dar continuidad pensando en que el desarrollo del país depende de esto. Hay que considerar además que las conexiones de 4G en Chile han tenido un salto significativo. Por ejemplo, las conexiones de 3G. Chile se demoró 3 años para que haya 1 millón de usuarios 3G. Y se demoró solo 1 año para que haya 1 millón de usuarios 4G. Esa es la tasa de adopción de las tecnologías por parte de los chilenos. Por tanto, cada vez que sale una tecnología, los chilenos la adaptan muy rápidamente y si esa tecnología permite mejor experiencia de navegación y de acceso a las telecomunicaciones, permite un desarrollo más sustentable tanto para las inversiones como para los usuarios que lo utilizan. En general, tenemos 3 grandes empresas, Entel, Telefónica y Claro, y hoy día existen también 2 operadores más pequeños, que es WOM, que antes era Nextel, pero es una empresa que está, y además que está comenzando. Imagínense que la portabilidad numérica es un derecho que aplicamos en Chile para que las personas puedan cambiarse de compañía. Desde que entró WOM, por ejemplo, una empresa muy pequeña, por cuarto mes consecutivo ha sido la empresa que más portaciones ha realizado, portaciones netas, donde el mes pasado, octubre, desde que comenzó el sistema, fue el récord de portaciones. Chile tiene un mercado de 24 millones de celulares y hubo ese mes 200.000 portaciones
200.000 clientes que cambiaron en un mes de compañía. ¿Por qué? Porque están buscando, por un lado, ofertas, por otro, calidad, por otro, cobertura, y el mercado hace que sea dinámico y, por tanto, las empresas busquen en los servicios y no en las barreras ni de entrada ni de salida la forma en que las personas puedan fidelizar, en este caso, a sus clientes. Es importante porque hoy día 4G ha empezado a tener mayor posicionamiento y estamos seguros que con la 4G 700 esto se va a incrementar aún más. Y por último, finalmente, el caso del 700. ¿Qué pasó? Entregamos 380 MHz distribuidos en 5 operadores, todos con operadores privados, 70 MHz en bloque de 700, en la banda 704 4G LTE, que fueron asignados en 2014 el concurso, y hace poco Contraloría, que es el órgano que regula los contratos del Estado, validó esto y, por tanto, desde que comienza el concurso, las empresas tienen 24 meses para el despliegue del proyecto técnico que ellos presentan, porque así se subasta en Chile. El mejor proyecto técnico gana la banda, y si empatan los proyectos técnicos, se hace una diferenciación por un tema de recursos. Por tanto, por eso decía, el recurso no es importante, son los proyectos técnicos de las empresas para que lleguen a esto. Pero en la innovación que nosotros estamos haciendo es que además exigimos contraprestaciones. Es decir, ya que están utilizando un bien nacional de uso público, ya que no pagan un mayor valor por el espectro, le pedimos inversiones en las zonas donde no hay inversiones, porque no es rentable. Por tanto, no pasa esos recursos directamente al Estado y después el Estado a través del fondo se lo entrega a la empresa, sino que directamente la empresa invierte en esas zonas no rentables y nosotros garantizamos que esas zonas rurales extremas tengan la misma condición que una capital, el mismo valor como si estuviera en la capital y la misma calidad de servicio como si estuviera en la capital regional, cumpliendo con el mandato de que una persona, independiente del lugar, va a tener los servicios sin importar, no va a importar un costo adicional ni nada. Estos criterios son obligaciones de voz e internet, ambos servicios. Nuevas obligaciones, también hemos establecido obligaciones de facilitar ofertas a los operadores móviles virtuales para permitir también es que haya mercado para los operadores móviles virtuales y nueva obligación también de bajo precio en los grandes transportadores de datos. Se fijó también esa condición para efectos para ganar la asignación. En este caso, estos son los bloques que se entregaron, el porcentaje de roaming de operador móvil virtual, tasa de velocidad, precio y también las obligaciones. En total, las 3 empresas que adjudicaron 4G tienen que cumplir 1.281 localidades que son rurales y que no tenían ningún tipo de servicio. Tienen 18 meses, a contar de unos meses atrás, para tener tecnología de voz y datos en las condiciones que yo mencionaba. También hay más de 500 escuelas que se le van a tener que dar conectividad por parte de los operadores por un tiempo limitado y 800 kilómetros de ruta que también van a estar iluminadas. Esas son las obligaciones que se le entregó por el espectro que se le asignó. Al mismo tiempo, este es el bloque que se asignó, establecimos una banda de guarda que se denomina, pero el Estado, o en este caso el regulador, definió también que hay una banda de 20 MHz en total que lo resguardamos para el Estado. Así dijimos, ¿sabes qué? Esta banda va a ser para un sistema de emergencia, para que el Estado, cuando desarrolle alguna política de gestión de emergencia y necesite tráfico de datos, no dependa tan solo de la red comercial. Es decir, se cae la red comercial, se cae la red de protección de datos porque está asociado, o tendríamos que establecer preferencias. Muchos me han preguntado qué va a significar esto, y es muy simple. Los privados van a utilizar esa red cuando el sistema de emergencia necesite contratarlos, pero la titularidad va a ser del Estado. Esa es la única innovación. Pero lo importante es que esto lo estamos visualizando, estamos haciendo pruebas para elegir los mejores operadores, así que si en esta sala hay implementadores de tecnología, sobre todo de emergencia,
Chile está abierto a que en esas bandas se puedan ofrecer como los servicios, que van a ser contratados en su momento por sistemas de emergencia y que van a ser utilizados para ese fin. Pero hicimos por primera vez un resguardo debido a las condiciones de la tecnología 700 y además de la necesidad de tener en caso de emergencia. Hemos tenido terremotos, volcanes, tsunamis, también aluviones en el desierto, o sea, eso nunca ocurre en ninguna parte, solo en Chile. Así que, en el fondo, tenemos que tener la precaución y, por tanto, a través de un bien nacional de uso público, insisto, poder lograr los objetivos que es una política pública. Por eso a las empresas que están en Chile nosotros lo decimos, esto no es un capricho del regulador, es una política pública que está orientada hacia las personas y trabajemos en conjunto. Y finalmente, estas son las tres empresas, Telefónica, o Movistar, Will, que es Entel, y Claro, que se le asignó. Ahí están las contraprestaciones, cada una tiene como 300 y tantas localidades, rutas y escuelas. Y esto hay que mencionarlo un poco, porque tenemos 1.281 localidades. Pero el concurso de la banda 2600, que también fue 4G, se puso una contraprestación de 545 localidades. Lo que a nosotros nos importa que al final del mandato de la presidenta Michelle Bachelet, en los 4 años, vamos a haber conectado más de 1.800 localidades que no tenían ningún tipo de servicio. Y van a tener voz y datos, ¿con qué? Sin ningún financiamiento estatal. Todas son inversiones de la empresa, pero como contraprestaciones de las frecuencias que se le entregaron para poder hacer su negocio. Ese es un trabajo de verdad que nosotros creemos como Chile, queremos exportar un poco. Además, paso el aviso, en Regulatel también nosotros vamos a asumir la presidencia el año 2017, la vicepresidencia la vamos a tener ahora, Colombia está como presidente este año, y queremos trabajar en conjunto justamente, de hecho se formó una mesa de espectro liderado por El Salvador, donde vamos a compartir esta experiencia porque creemos que el trabajo público-privado tiene que ser de verdad, tiene que ser con un sentido, no con un sentido solo de libre mercado, sino que pensando de que el país se puede desarrollar, se puede generar mayor valor agregado en base a servicios que prestan las empresas, pero también donde el Estado tenga un rol garante del cumplimiento de lo que desea como política pública. Por eso solamente me acaba de decir que agradecer por la concurrencia, invitarlo a que vayan a Chile, tenemos bonitos lugares, el regulador a lo mejor no es tan bonito, pero es lo que hay, y solamente mencionarles que estamos disponibles a seguir trabajando en conjunto. Chile, nuevamente le digo, tiene las condiciones, queremos seguir desarrollando el tema de la infraestructura. Yo solamente cuando me mencionan el tema de la antena, yo siempre digo lo mismo. Yo no puedo garantizar que las emisiones radioeléctricas no causan perjuicio a la salud. Yo jamás lo voy a decir. Yo jamás voy a decir, las emisiones no causan problemas de salud, porque yo no soy médico y porque no hay estudios concluyentes. Pero Chile sí eligió una norma mínima que tiene un carácter preventivo. Por tanto, elegimos las menores normas de emisión para proteger o prevenir cualquier problema de salud. Y efectivamente es un trabajo, pero un trabajo donde yo le he dicho, es parte de la industria saber dónde instalan las antenas también. Le hemos dicho, instalen en zonas, bienes nacionales de uso público o bienes fiscales y finalmente en terrenos privados para efectos de que no se genere conflicto. Y nosotros como Estado vamos a colaborar en hablar con municipios, establecer normativas, regulación, pero considerando de que la infraestructura es necesaria. Pero por otro lado pueden haber inversiones de estas antenas de baja potencia que hoy día se pueden colocar en cualquier alumbrado público y que no generan ningún impacto visual y solo el único impacto es el tema de inversiones. Por tanto, hay que tener un trabajo mutuo donde el Estado puede colaborar, pero las empresas también tienen que entender que hoy día se respeta a la ciudadanía, que hoy día el mundo es distinto. No es como antes, que se colocaba antena en cualquier lado. Hoy día la gente exige sus derechos y por tanto nosotros tenemos que ser un facilitador con apoyo de la industria, pero pensando en la ciudadanía. Muchas gracias.
Bueno, Pedro, gracias por tu presentación y por analizar un poco todo el marco regulatorio de la telefonía móvil en Chile. Yo no sé si haber nombrado tantos tsunamis, terremotos y volcanes fue una estrategia de turismo muy buena, pero bueno, normalmente no pasa, son casos extremos y bueno, felicitaciones por la presidencia de Regulatel y por seguir con el trabajo que vienen haciendo desde la CRC de Colombia, bueno, que empezaron a hacer desde la CRC de Colombia, que supongo que va a tener objetivos muy buenos. Además en tu presentación nombraste un proyecto sobre el mercado secundario de espectro y sobre todo para garantizar el uso eficiente de espectro, que creo que es una de las demandas principales que tienen los operadores, que se haga un uso eficiente del espectro en materia de qué topes de espectro se ponen y en análisis de qué bandas se reservan en su caso para cuestiones de emergencia. Con esta introducción voy a pasar a la presentación de Santiago, que nos va a hablar un poco de qué buscan los operadores. Vos ya escuchaste a 3 reguladores hablar de obligaciones de cobertura de topes de espectro, de licitaciones y cuál es la visión de los operadores, en tu caso de Claro acá en Colombia, sobre la regulación del espectro y en vistas a futuro que pretenden tener. Gracias Carolina y bueno, un saludo a mis compañeros de panel. Creo que la introducción que se hizo al inicio pues ayuda a ambientar un poco la discusión. Los operadores en general estamos viendo un gran crecimiento, sobre todo en los servicios de datos. Los estudios, de alguna manera, compiten en establecer si el tráfico se va a multiplicar 10 o 15 veces, pero todos coinciden en afirmar que el tráfico de datos va a experimentar un crecimiento muy importante en un periodo de tiempo relativamente corto, entre 4 y 5 años. Ese crecimiento en el tráfico de datos necesariamente va a exigir la cooperación de las autoridades regulatorias en la asignación de espectro adicional para que los operadores podamos satisfacer la demanda de los clientes de más servicios y de mayor contenido con mejor calidad. En el caso colombiano, y me imagino que la doctora Marta posteriormente nos va a dar más luces sobre el tema, la autoridad ha hecho un esfuerzo muy riguroso y muy juicioso en la identificación de bandas de espectro para servicios móviles, en la armonización de esas bandas, y debe colaborar ahora en la estructuración de los procesos de asignación de ese espectro adicional. Incluso la propia autoridad de espectro ha identificado que en un escenario conservador, en cuestión de 4 o 5 años, vamos a necesitar entre 1000 y 1300 MHz de espectro. Hoy en día se encuentran asignados un poco más de 400 MHz, creo que 405 MHz de espectro. Entonces, uno de los mayores desafíos que vamos a tener como país es la identificación, armonización y asignación de entre 800 y 900 MHz de espectro adicionales. Es un trabajo importante. Los operadores tenemos la confianza de que se está enfrentando con muchísima seriedad y con mucho rigor. Desde la perspectiva regulatoria, ¿cuál debe ser el objetivo de asignación de ese espectro? Y en ese sentido quizá compartimos lo que ya muchos expositores han dicho, y es la maximización del beneficio para los usuarios. El espectro debe pensarse, gestionarse y administrarse pensando en los usuarios de servicios de telecomunicaciones. Creo que el caso colombiano no difiere mucho del caso chileno. En Colombia el espectro también es un bien público bajo el control y la gestión del Estado, y el Estado debe procurar que se utilice de manera eficiente, pero sobre todo en beneficio de los ciudadanos. Quizá uno podría resumir los principios que deben orientar esa función de gestión y asignación del espectro en 3. Hay distintas clasificaciones, unas más cortas, unas más extensas, pero uno de los principios fundamentales es la eficiencia del espectro, el uso eficiente del espectro, y en ese sentido, y me voy a referir más adelante al punto, es fundamental considerar el uso que se ha venido dando por parte del operador al espectro y garantizar que hacia futuro el espectro se utilice correctamente y no con fines especulativos. Hemos tenido algunas experiencias en América Latina donde de alguna manera entran unos operadores poco conocidos en los procesos, a veces se hacen con bloques de espectro, los bloques de espectro no se utilizan, no se explotan y terminan
sirviendo con un fin meramente especulativo para poder sacar un provecho económico de un bien que es tan escaso. En ese punto de la eficiencia, quizás es fundamental revisar el tema de topes de espectro y sobre todo cuando los topes terminan imponiendo una limitación a los operadores que mayor cantidad de usuarios tienen en el mercado y que han demostrado que realmente necesitan ese espectro para seguir dándole más y mejores servicios a sus usuarios y que han demostrado que han hecho un uso eficiente del espectro. De alguna manera, la cantidad de usuarios que tiene un operador en un momento determinado le permite a uno calcular la cantidad de usuarios por megahertz, la cantidad de tráfico que está cursando por megahertz asignado y sacar por lo menos unos indicadores de eficiencia de uso de ese espectro. Otro elemento fundamental es la libre concurrencia a los procesos de adjudicación de espectro y se traduce básicamente en permitir que todos los interesados hagan parte del proceso. Eso no garantiza un resultado, pero sí garantiza la posibilidad de que todos los operadores que estén interesados en participar en un proceso de asignación para hacerse con espectro adicional, para soportar más y mejores servicios para sus usuarios, puedan participar. El diseño del proceso y las condiciones del proceso pues definirán quién es el ganador del proceso. Y finalmente, y ahí es un elemento común, hay toda una corriente de tener una aproximación un poco más innovadora a la gestión y a la administración del espectro, que uno podría resumir un poco con el concepto de flexibilización. Se trata de un recurso